Hola, estoy aquí con Rodrigo González, el de Neurobalance Centro en Saltillo, México. Yo me recuerdo que instalé tu sistema en diciembre de 2024. Sí, sí, eso no hace mucho. Quería preguntarte un poco de lo que hacen ahí y qué tipo de resultados ha tenido desde que instalaron el sistema. Claro, pues principalmente tengo un centro de neurología funcional donde evaluamos a, de hecho, niños, adolescentes, adultos de manera funcional a través de reflejos, a través de distintos abordajes de simetría postural, de balance y pues cómo el cerebro está respondiendo en ellos. En el centro mayormente recibimos niños con autismo, que es una situación donde el cerebro no está sincronizando el hemisferio derecho con el izquierdo adecuadamente. Y el cerebro derecho en la mayor parte de las ocasiones está subconectado. El año pasado, aproximadamente en verano del 2024, empecé a escuchar del sistema a través de unas personas que nosotros estimamos mucho, que trabajan con todo lo relacionado al cáncer. Entonces, estas personas pues empezaron a mostrar sus testimonios. Son personas obviamente confiables, no son charlatanes. Y pues eso llamó mucho mi atención. Entonces, logramos ponernos en la lista de espera de eSystem y logramos poner el primer centro en el norte de México eh, de eSystem, y desde que lo empezamos a implementar nos hemos dado cuenta que los niños tienen, por decirlo de una manera, un despertar sensorial. Pueden empezar como a sentir su lengua. Estos niños no sienten dolor, no sienten su cuerpo. Entonces, cuando nosotros podemos ver por experiencia cómo empiezan a mostrar interés por ir al baño o sentir ganas de ir al baño o sentir hambre o poder saciarse, ya me llené de comer, ya deja de comer, que son de los retos principales en los niños con autismo. Y sobre todo la ansiedad. La ansiedad es la peor emoción que va a sentir un niño con autismo, y nos dimos cuenta de cómo entrando en el lugar, en el ambiente del e-system, eran inmediatamente relajados. Sí, sí. Quería preguntarle un poco sobre la historia de origen, de cómo pensaste de abrir un centro y cómo eso se, I guess, evolved. Sí, bueno, pues fue evolucionando. De hecho, mi esposa y yo iniciamos con una clínica de nutrición y de terapia, con terapia de luz roja, campo electromagnético pulsado, hiperoxigenación, y cada vez empezamos a recibir más niños con autismo por temas de nutrición, pero a fin y al cabo veíamos cómo se empezaban a golpear o cómo reaccionaban de esta manera, y fue despertando en mí una pregunta: ¿qué es lo que realmente está sucediendo en el cerebro de estos niños y por qué están reaccionando de esta manera? Cuando por diosidencias llego a lo que es la metodología que trabajamos de balance cerebral, nos damos cuenta de que no existe una lesión en el cerebro. Tú ves un electroencefalograma o una resonancia magnética y no hay lesiones, no hay problemas genéticos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sí hay? ¿Qué es lo que está pasando? Y es un problema de conectividad, es un problema de luz. Y a partir de ahí, pues empezamos a recibir a niños, ya trabajar con sus reflejos primitivos, trabajar estimulación específica en áreas del cerebro que identificas que se encuentran débiles, y empezamos a ver mejoras. Y algo que me llamó mucho la atención de E-System es que cuando escucho a la doctora Sandra hablar de cómo podemos sincronizar esos hemisferios cerebrales, pues es realmente lo que está pasando. Ese es el único problema. Hay diferente sincronía, hay diferente oscilación de las neuronas en ambos hemisferios cerebrales, y pues nos está produciendo resultados. Sí. Pero cuando yo fui, nosotros hablamos, aprendí mucho del autismo. Yo pensé que era algo que los niños nacen con él y lo tienen el resto de su vida, pero no sé, es el desarrollo. Exacto. Sí, es la maduración. O sea, simplemente áreas del cerebro que no alcanzan a madurar como deben por el ambiente al que ellos están expuestos
antes de concepción o durante gestación y los primeros años de vida, que es cuando el cerebro es lo más vulnerable. Sí, sí. Entonces, ¿cómo ustedes usan el e-system en las terapias que usan a los niños? Iniciamos, tenemos una clínica y en un lado instalamos lo que es el e-system. Iniciamos nosotros trabajando nuestras cosas en un lado y diciéndole a las familias, pues pueden pasar una noche, les iba muy bien por una noche, o durante el día antes de sus terapias o después de sus terapias para ayudar a que el cerebro pues pueda crear esa plasticidad más fácilmente. Pero hace muy poco tiempo empezamos a aprovechar todos los tiempos en donde el e-system quizás no tenía, era un horario, no sé, la comida o antes de abrir o lo que sea. Iniciamos haciendo nuestras terapias de neurología dentro del e-system. Trabajamos láser transcraneal, magnetismo transcraneal, corriente directa, corriente alterna, estímulos sensoriales y nos dimos cuenta cómo respondían más y de hecho los poníamos a hacer actividades dentro del e-system neurológicas y académicas. Okay. Entonces, como todo, pienso yo, al mismo tiempo le da al cerebro la capacidad de cambiar o de crear nuevas conexiones con mayor facilidad. Sí, sí. ¿Ustedes tienen maneras que pueden medir los resultados? Yo sé que como tienen muchas cosas que están haciendo todo al mismo tiempo, como ¿cuál por ciento usted piensa que es el sistema o con la terapia? ¿Usted piensa que los dos juntos es lo mejor en las terapias? Tengo casos que he trabajado con ellos por mucho tiempo, con los niños. Y una familia justo que voló de Ciudad de México pasó la noche en el e-system y no es cierto. Pasó una hora solamente durante el día, 1 hora o 2 horas en el e-system y me dijo, luego se fueron a dormir a su hotel. Me dice, el niño durmió como nunca. ¿Cuál fue la diferencia? Fue que teníamos el e-system ahí. Entonces, el niño durmió como nunca por hacer 2 horas de e-system. Tenemos otro caso de la ciudad de Torreón, a 2 horas de donde yo vivo, donde una niña tenía convulsiones muy fuertes, nocturnas, y han pasado 2 o 3 noches en el sistema y dice que cada vez que duermen en el sistema no tiene una sola convulsión. Wow. Entonces son cosas, y eso es lo que más me ha llamado la atención. Tenemos un caso en Atlanta, Georgia, que no lo trabajamos en nuestro sistema, pero les recomendé, vayan al centro que está ahí. Ese niño de 1 año tenía 90 convulsiones al día y bajó de 90 convulsiones a 5 convulsiones en aproximadamente un mes. Wow. Le está abriendo recurrentemente. Entonces, yo sí he podido medir, tengo otros casos en todo Estados Unidos. O sea, no es mi sistema, es que la gente que yo puedo consultar de manera virtual está haciendo esto y nos está reportando realmente las mejoras constantes. Sí. No, a mí me ha pasado lo mismo cuando yo instalo un sistema y ellos tienen algún familiar que está enfermo o tiene cáncer o tumores y pasan los meses y me mandan reporte médico o sonograms y se han nacido, todo se ha ido. No tienen nada. No tengo nada. Sí. Y la otra es que pues, los tres temas principales en el autismo son los aspectos de motores, estereotipias, los stimmings, son los aspectos también de hiperactividad que tienen falta de atención, falta de concentración y los temas sociales. Entonces tuvimos un caso y lo tenemos documentado en Instagram donde el niño agarra a su papá y hace un contacto visual cuando no hacen ese contacto visual. Entonces empiezan a mostrar esa intención comunicativa. Nosotros como lo hemos visto de manera experiencial es que es un progreso y es constante, que no es el milagro de la noche a la mañana, pero que sí cada vez va ayudando al cerebro a armar ese rompecabezas. Sí, sí. Nosotros le decimos eso a la gente que va a los centros, que es algo que, o sea, tiene que ser parte de su lifestyle, todo lo que ellos hacen. Y la gente, ellos escuchan una historia, es like a miracle. Entonces piensa que le va a pasar lo mismo a ellos, pero es una mejor manera de pensar, es un desarrollo lento pero constante. Y muchas veces la gente está enferma y después se siente mejor y no regresan al centro hasta que se enfermen otra vez. Sí, tiene que ser acompañado por nutrición, por un estilo de vida saludable, por no
por salir al sol, por tomar, no sé, agua, como les menciono, agua con sal, poner los pies en el suelo, o sea, todo es un estilo de vida integral. Pero pienso que esta herramienta es un atajo biológico, no es algo que nos ayuda a llegar más rápido. Sí, Pues nos podemos valer de esas cosas. sí. Así yo creo que es una herramienta y hay muchas y se usan todas juntas para llegar a la meta de tener una vida saludable. Cuando yo llegué y antes de instalar el sistema, me hablaste un poco de algo que sucedió, que fue lo que te dio la inspiración para trabajar con el Señor para instalar el sistema. ¿Puedes decir un poco más de esa historia? Claro, bueno, de hecho en la ciudad de Saltillo estamos ubicados en un lugar muy bonito y ahí nosotros iniciamos con nuestra clínica. Tuve la oportunidad de conocer a los dueños de esa clínica y el dueño me comentaba pues que tenía un caso, un historial de cáncer fuerte y que ya había pasado por muchos tratamientos y radiaciones y todo eso. Eh, Viene con nosotros para ciertas recomendaciones de nutrición y aplicación de luz roja y ese tipo de cosas y le comento, conozco de una tecnología que, que yo escuché por fuentes obviamente muy confiables que ayuda mucho a ayudar a las células cancerígenas a morir realmente y a las células saludables a poder proliferarse también. Y le digo, sé qué hacer, pero no tenemos el sistema nosotros. Conozco un lugar cerca que puede ir y puede probarlo por usted mismo. Entonces, hicimos un viaje a uno de los centros en el estado de Texas y pasamos una noche, fue él y su familia, y todos experimentaron de alguna manera un cambio. Uno de los hijos era de que te trae un dolor de hombro o de codo, dice, oye, lo he tenido por años y ya no tengo nada de eso. Otro caso que llevaba muy severo de cáncer de páncreas, iba en mucho dolor y sale sin ese dolor tan fuerte. Y así empezamos a asistir a ese centro y algunos otros que están en el sur de México. Después de unos meses, él me muestra su resonancia magnética donde no tiene absolutamente nada, donde tenía el cáncer en ese momento. Y eso fue lo que entre los dos vimos, bueno, podemos tener esto también aquí en el norte de México y fue lo que nos impulsó realmente, no por estudios científicos, que sí hay, pero fue por los resultados y la experiencia, que obviamente pues todos tenemos que buscar evidencia clínica y es algo que tiene el curso la doctora Sandra de, de aproximadamente 3 horas, donde pues está mostrando todos los profesionales de salud, médicos, doctores, físicos, biofísicos, hablando del sistema y hablando de cómo podemos medir y cómo vemos esos resultados. Y creo que tenemos algo muy importante para eso. Sí. Nosotros tenemos los dos, o sea, tenemos todos all the research que han tenido y también miles de historias de gente que se han sanado o que han tenido resultados, llegan a ser miracles. Entonces, ustedes ya tienen 8 o 9 meses ya abiertos. ¿Cuáles son sus planes para el futuro? Para mí lo más importante dentro de lo que trabajamos con el cerebro son los niños con autismo. Y porque ellos no pueden expresarse o están lidiando con situaciones muy difíciles y estamos viendo que están cambiando. Pienso que los planes es realizar estudios clínicos que muestren con la capacidad de medir con electroencefalogramas o tomografías o resonancias o cualquier tipo de herramienta médica para medir, para que los papás puedan tomar una decisión mejor o quizás no aplazar este tipo de herramientas que hay disponibles para ellos. Para mí, como profesional de la salud, es la evidencia clínica. Necesitamos evidencia clínica y pienso que los niños con autismo para mí son una urgencia, realmente. Sí. Pero claro, ustedes son el futuro. Entonces, si no recibe la ayuda que necesita, vamos a tener un futuro, another bright, if you will. Ok, bueno, muchas gracias, Rodrigo. Si ustedes quieren experimentar con ir a un centro, pueden ir a eSystem
y ahí pueden poner donde ustedes viven y le muestra todos los centros que están en su ciudad o si van a viajar. Hay muchos más en los Estados Unidos y se les hace un poco más fácil ir al centro. Pero abrimos algunos en la Ciudad de México, hay el está en Saltillo, hay uno en Playa del Carmen con Stephanie, y también tenemos uno en Mazatlán. Y sí, yo pienso que eso es Nuevo Vallarta, si no me equivoco. Sí, en Nueva Vallarta también. Sí. Sí, pueden ir ahí a la página web y encontrar un centro y tratarlo. Y pues sí, muchas gracias. Gracias. Okay.